Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Casiano, Juan Casiano, quiso aprender la virtud y se fue para ser un buen siervo de Dios. Se fue a buscar a los grandes, a los héroes. Se fue a buscar a los héroes del desierto, aquellos que entregan su vida al trabajo, a la lucha de la virtud. ¿Qué es lo que tratan? Agradar a Dios solamente, y para ello practican las virtudes. Y cuenta después el abad Pesio, que vivía en un vasto desierto. Un día el abad Juan, que era superior de un gran monasterio en el que vivían muchos monjes, fue a visitarle y le preguntó que a fuerza de ser amigo antiguo, viejo, ya de muchos años, ¿qué era lo que había hecho a lo largo de los 40 años que había vivido lejos de él, en el desierto, sin ser molestado de los hermanos? El abad Pesio, después de que el otro insistiera por esa amistad que tenemos, que somos amigos de muchos años, dime. El abad Pesio le contestó sencillamente: jamás me vio el sol comiendo. A lo que replicó el abad Juan: pues a mí jamás se me vio enojado. Este mismo abad se halló en trance de morir, manifestaba la alegría del hombre que va a regresar a su patria. Sus discípulos le rodeaban inconsolables y le pedían con vivas instancias que le dejara como legado y herencia un precepto digno de su memoria, que les permitiera por su misma brevedad llegar más pronto a las cumbres de la perfección. Entonces, suspirando, musitó estas palabras: yo no he hecho jamás mi voluntad, y no he enseñado nada a otros que no lo haya practicado yo mismo con anterioridad. Otra vez vimos a un anciano por nombre Maquete, que vivía lejos de donde moraban los monjes. A fuerza de insistentes plegarias había alcanzado del Señor esta gracia, que de no sorprenderle jamás el sueño durante las conferencias espirituales. Creo que aquí tendríamos muchos que pedir esto, ¿no? Que no me dé el sueño nunca durante las conferencias espirituales, ya tuvieran lugar de noche o de día. En cambio, en cuanto que alguien intentaba decir alguna palabra de difamación o simplemente ociosa, se dormía al instante sin poder remediarlo. Así es que este abad Maquete había pedido a Dios de tal manera
que nunca en una conferencia espiritual se durmiese de día o de noche. Sí que estaba atento a las cosas de Dios. Pero cuando alguien empezaba a criticar de otro, ¡pum!, se caía incapaz de aguantarse. Tanto era así que la palabra venenosa no tenía ya tiempo de llegar a sus oídos. El mismo anciano nos amonestaba a no juzgar nunca a nadie, y decía que había 3 cosas que había juzgado y censurado en sus hermanos, a saber, hacerse cortar la úvula, tener una manta en su celda y bendecir el aceite y darlo a los seglares que lo solicitaban. Según afirmaba, él cayó precisamente en estos 3 inconvenientes y nos decía: contraje una enfermedad de la úvula que me hizo sufrir largo tiempo, hasta que, movido por los recios dolores, me sentía por los recios dolores que sentía, y por el consejo de los ancianos consentí en que me la extirparan, la úvula. Luego, como consecuencia de esta enfermedad, me vi precisado de abrigo y no tuve más remedio que obtener una manta para mi lecho. En fin, las circunstancias me obligaron a bendecir el aceite y darlo a las gentes que me lo pedían. Son las 3 cosas que él había criticado a otros monjes. Y después cayó en las 3. Así que vino una detrás de otra. Con lo cual aprendió la lección. Nunca más criticar a nadie. Si tú ves una cosa que no la entiendes, que te parece mal, cállate. Pero no te pongas a decirlo. Esto último es lo que más repugnancia me inspiraba, por ser, en mi opinión, indicio de una insolente vanidad. Pero cercado súbitamente por una multitud de gente, tuve que ceder contra mi voluntad a su violencia y a sus requerimientos para escapar del tal aprieto. Trazaba la señal de la cruz e imponía mi mano sobre las vasijas que me presentaban, creyendo con ello tener aceite bendito. Solo entonces me dejaban en paz. Aprendamos, queridos hermanos, hay que practicar la virtud, ¿sí? Aunque sea una, empecemos a trabajar. Las virtudes humanas, las virtudes morales, adquiridas mediante la educación, mediante los actos deliberados y una perseverancia constante en esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios, forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Por eso trabajemos por esta felicidad, la que produce la práctica de la virtud. El hacer el bien, el obrar bien, el pensar bien. Para el hombre herido por el pecado no es fácil aguantar el equilibrio moral. El don de la gracia por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones, amar el bien y guardarse del mal. Por eso, haz el bien y evita el mal. Ahí está todo. Haz el bien y evita el mal. Pero sobre las virtudes y las virtudes morales se necesitan como base para las virtudes teologales, para
la acción del Espíritu Santo. Miren, el hombre, el cristiano, nosotros, la base, tenemos esa mezcla de cuerpo y alma, vida humana y vida divina. Por eso tenemos que trabajar en la parte humana lo que nos corresponde a nosotros, para que Dios en la parte divina haga lo que solo Él puede hacer. Lo primero son las virtudes humanas. Si nosotros no trabajamos por hacer el bien y evitar el mal, no llegará a nosotros la gracia. O dicho de otra manera, llega a nosotros por el sacramento, por el bautismo, pero la perderemos si nosotros no hacemos y no evitamos las tentaciones, las situaciones, las ocasiones de pecado. Para conservar la gracia o para que llegue a nosotros, disponernos para recibirla, si la hemos perdido por el pecado, hace falta practicar las virtudes humanas, las morales. Luego, las virtudes teologales, esas no las podemos nosotros recibir, adquirir por nuestros esfuerzos. Son infusas, las da Dios. Simplemente es pedirlas, tener humildad. Señor, mira, yo no merezco, yo no valgo, yo no soy, pero dame tú la gracia. Si yo le pido a Dios la fe, la esperanza, la caridad, que me la vaya aumentando y coopero con la gracia de Dios, entonces se van fortaleciendo. Por eso es tan importante que hagamos bien las cosas. Reza con fe, no por costumbre. De tal manera que una oración que yo hago, la hago, pero como acto de fe, como acto de amor. Cuando rezo sin pensar lo que digo, sin creer lo que digo, sin poner en ello ningún afecto, esa oración no tiene el efecto. No está mal decirlo, salvo que ya peque por irreverencia u otras cosas, ¿no? Pero si no lo hago así, pues tendrá mucho menos efecto. A veces son distracciones involuntarias y no estoy pensando en ello, se me va a otro sitio la mente y cuando me doy cuenta yo estaba rezando y ni me enteré por lo que estaba diciendo. Bueno, eso es la parte humana, la mente que se me distrae, pero que no sea consentido, querido, voluntario. Pero cuando uno hace una oración, puede ser un acto de fe, de virtud, si en ello pongo realmente la virtud en práctica de la fe, de la esperanza, de la caridad. Las virtudes teologales son el fundamento, el alma, la característica propia del obrar del cristiano. Nosotros nos examinamos y vemos que realmente como cristianos tener fe, la fe yo sé que que creo en Dios, que Dios es el que obra, que ahora Dios está aquí presente y por eso me comporto con Él, Él está presente en la Eucaristía, creo, por la consagración, el sacerdote lo consagra. Esto es algo que se requiere fe. Nos parece a veces sencillo, Dios lo da, pero tenemos que actualizar nuestros actos de fe, pidiéndole, creyendo, confiando, y espero que Dios, por su infinita misericordia, me dé la vida eterna. Creo en la eternidad, creo en la redención, creo todo lo que Dios ha enseñado. Pues eso es lo que nos da el actuar como cristianos. Porque un cristiano que ha perdido la esperanza y no cree una vida eterna, no cree, ¿ve? Su vida se hace mundana, se hace una vida pues de una persona sin fe. Y entonces es cuando los actos de fe, los sacramentos, y por eso vemos que hay personas que han recibido el bautismo, que fueron cristianos, católicos, pero llega un momento donde no entienden el porqué de la misa ni están de acuerdo,
no entienden el que algo sea pecado o no sea pecado, todo lo discuten, no están de acuerdo con nada, todo es que ellos tienen que entenderlo, que eso tiene alguna utilidad, alguna bondad para hacerlo, y si no, es que no hay maneras. Ciertamente es esto. En el momento en el que actúan las virtudes teologales, ahí es donde se apoya la acción del cristiano. Las virtudes teologales informan, dan vida, le dan la forma de ser a todas las virtudes morales, las informan, le dan una elevación superior, las hacen sobrenaturales, las vuelven un acto sobrenatural. Estas virtudes, las teologales, son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos. Hay que decirlo y repetirlo y convencerse. Estudien la teología y verán que el bautismo nos hace hijos de Dios. ¿Eso qué significa? El que el bautismo le hace hijo de Dios quiere decir que antes del bautismo no era hijo de Dios. Pues si todos somos hijos de Dios, los bautizados y los no bautizados, ¿qué me da el bautismo? Pues me hace hijo de Dios. ¿Y antes que lo era? Sí. Entonces no me hizo nada. ¿Ve? Me mojó, pero no me hizo nada. Entonces no, el bautismo me hace, me cambia de no ser a ser. Entonces, esa expresión de que todos somos hijos de Dios, hay que tomarla con pinzas. O dicho de otra manera, hay que analizarla. ¿A qué todo se refiere y en qué circunstancia lo está diciendo? Por eso no es que todos somos hijos de Dios, todos, ya, no. Dios nos ama a todos. Ciertamente Dios no odia nada de lo que Él ha hecho, pero lo que no puede amar es el pecado. Y si entendemos, es que hay cosas que tenemos que asimilarlas de tal manera que se hagan uno con nuestro pensamiento. La gracia me transforma y me eleva y me eleva a un plano superior, a un plano sobre la naturaleza humana, sobrenatural. Eso es lo que significa. Pierdo esa sobrenaturalidad con el pecado mortal. Ya no estoy haciendo actos sobrenaturales. A partir del pecado mortal pierdo la gracia. La gracia es caer. Entonces se llama desgracia. Si te has caído, eso no es una gracia, eso es una desgracia. ¿Qué desgracia? Se cayó por el precipicio. Pues eso es, caerse de lo alto de una vida sobre la naturaleza humana y quedarse, aquí en una vida de una naturaleza inferior. Tener la amistad con Dios y perderla. Pues qué desgracia. Si te ha tocado la lotería y tienes ahí en ese billete una cantidad, o sea, te ha tocado unos millones de euros y resulta que has perdido el billete, como aquel, eso es una noticia que salió en los medios. Allá en Chile uno pues vivía en una casa de cartones con techo de chapa y en unas miserias. Y se jugó la lotería y les tocó aquella alegría tan grande de que le había tocado que salió corriendo y le pegó fuego a la casa. Y el número lo tenía dentro. Así es que... y el número lo tenía dentro, el billete. Entonces, si me ha tocado, sí, pero para cobrarlo tienes que presentarlo, porque es ese papelito el que está premiado, no eres tú, es el papelito. Si tú lo traes porque es tuyo, lo has comprado, pues entonces te dan a ti el premio, pero si no,
¿a quién se lo van a dar? Porque tú dices que lo has tenido, que te ha tocado, no te lo van a dar. Pues es eso, yo estoy en la gracia ya con una algo tan superior, y es una desgracia caer, perder la amistad con Dios, perder todos los méritos de mis buenas obras, etc. Por eso, si estas virtudes, las teologales, son infundidas por Dios en el alma para poder hacernos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna, si no lo tenemos, no obramos como hijos, primero. Segundo, no merecemos la vida eterna. Esto hoy día hay que explicárselo a algunos, yo no sé cómo metérselo. Dice en la carta a los hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. A ver, es la palabra de Dios, no es mi palabra, no es que yo me lo invento, no es que a mí me gusta fastidiar a la gente. O sea, simplemente es lo que Dios está diciendo. Y si nos dice que sin fe es imposible, no sé si entienden la palabra, y si no, pues váyanse al diccionario. ¿Ve? Imposible, lo que no se puede hacer. Agradar a Dios. Entonces, las personas que no tienen fe, aquellos que han perdido la fe, no pueden agradar a Dios. Dicho de otra manera, no son agradables a Dios. Dios nos ama a todos, y la persona que no tiene fe no le agrada. Entonces eso como... Entonces, Dios ama todo lo que ha creado. Pero cuando el hombre no es creado en pecado, en rebeldía, no es creado para oponerse a Dios, sino para servirle, creer, vivir las virtudes, el hombre es el que se hace diferente a lo que Dios creó. Porque así como el matrimonio, cuando uno se casa, hace una entrega de sí, ya absolutamente irreversible. Hay cosas, si te cortas un brazo, ¿ve? No es que después te vaya a crecer, si te arrepientes, pues me vuelve a crecer el brazo. Entonces, hay cosas que ya son irreversibles. Me amputo un miembro, ¿y ahora qué hago? Bueno, puedo hacer una operación a ver qué se hace. Hay ciertas cosas que la ciencia humana está tratando de realizar. Hay de esos casos que uno ve y es parte del estudio, de la ciencia, del trabajo, ¿no? ¿Qué hacen? Pues no sé, tiene un problema en la oreja, tienen que curarle, entonces tienen que quitarle la oreja, pero para que no la pierda se la ponen en la pierna, entonces sigue viva pero en la pierna. Cuando ya le han curado el otro mal, entonces se la vuelven a poner otra vez en su sitio y le vuelve a pegar, porque no está muerta, pero tenían que curarle primero otra parte, y ahí le cultivaron o le tuvieron viva en la pierna, hasta que después se la pudieron poner. Pues sí, son cosas de esas que uno dice, vaya, mira, qué cosas, ¿no? Ahora, un brazo que te han quitado, un brazo que ya se ha muerto, ya se ha secado, no hay maneras de ponerte otro, de decir, pues ahora me crece, vuelve otra vez, no. Entonces, eso que yo pierdo, una vez que lo he perdido, me queda la incapacidad de volver a tenerlo. Esa amistad de Dios no es que yo rompo la amistad y la recupero cuando a mí me dé la gana. Porque la amistad de dos personas la rompe cualquiera de los dos. Y solamente la unen los dos. No es que si yo quiero, soy otra vez amigo tuyo. Si no, no. Es que será si yo te acepto. Entonces Dios tiene sus leyes, sus normas. Por eso hay que vivir las virtudes. Y es la fe la que me eleva a hijo de Dios, me hace obrar como hijo de Dios y me
da méritos para la vida eterna. Las virtudes son garantías de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. La fe es la virtud teologal por la cual creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Entonces, aquí tengamos esto también. La fe es la virtud teologal infundida por Dios, por la cual creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Creer en Dios y en todo lo que Él. Por eso, el que deja de creer en una sola verdad de la que Dios ha revelado, y ahora ya pongan ustedes ahí, ¿ve? Dios ha revelado el cielo, Dios ha revelado el infierno, Dios ha revelado el juicio, Dios ha revelado la encarnación, la maternidad divina de la Virgen María. Son verdades reveladas por Dios. ¿Basta con que yo no crea en una de las verdades reveladas por Dios? La fe naufraga. ¿Puede haber fe a medias? Ciertamente, o la tengo o la pierdo. Por eso, el Concilio de Trento, ¿no?, tomando a la carta del apóstol Santiago, el apóstol Santiago dice: la fe sin obras está muerta. Por eso, la fe sin la caridad no es propiamente fe. En el momento en el que falla el creer algo, una parte de lo que Dios ha revelado, el que dice que no cree en el infierno, que él no cree en ciertas cosas que Dios ha revelado, su fe ha naufragado. ¿Qué es lo que tiene? Tiene disposición para la fe, pero no tiene fe. La fe solamente se pierde con los pecados contra la fe. Tiene recuerdos de la fe, pero no tiene la fe. Hace falta tener actos de la fe. La fe viva actúa por la caridad. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra la fe. Pero la fe sin obras está muerta, privada de la esperanza y de la caridad. La fe no es plenamente la fe no une plenamente al fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. La fe necesita de la caridad y necesita de la esperanza para unirme a Cristo. Por eso el que diga, es que yo tengo fe, yo creo en Dios, eso es una parte, ¿ve? Pero todavía no es suficiente para unirle a Cristo. Necesita la gracia, la caridad y la esperanza, pero no cualquier acto de bondad, ni cualquier acto de esperanza, sino la sobrenatural. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Por eso, miren, tenemos obligación de profesar nuestra fe, testimoniarla. Entonces no podemos decir yo creo, pero a mi manera. Yo aquí no voy a misa, no rezo en público, no hago nada. Entonces tenemos obligación de ser testigos de la fe. Y el que no lo hace, su fe termina naufragando.
de difundirla, difundir la fe. Por eso, ve, estos medios de comunicación es un medio de difundir la fe. Algunos, y en esto, el difundirla es, por una parte, predicar, decirlo. Por otra parte es ayudar a que se difunda, a que otros lo digan. Entonces, simplemente el hecho de estar aquí, traer a otras personas, estoy difundiendo la fe que yo tengo, porque lo que hago es que el otro lo escuche y de esta manera expando. Entonces se puede hacer por medio de folletos, por medio de la voz, de las grabaciones, se puede hacer hablando directamente. O sea, y personas que no saben, que no pueden, entonces yo no tengo facilidad de palabra, yo no sé hablar, yo no sé explicar, ¿ves? Entonces, ¿cómo hago? Se puede difundir, se tiene que difundir, dando ejemplo, testimoniando, dando a leer cosas y manifestando, no ocultando la fe que yo tengo. Eso es lo que todos pueden hacer. Entonces, por eso llevar el escapulario, una cruz, el rosario, rezar. No hace falta ponerme ahí en plena calle a rezar para que la gente me vea que rezo, pero rezar sin vergüenza, sin esconderme y hacerlo en público, pero no necesariamente, sino en las circunstancias en lo que tengo que hacerlo. No esconderme ni avergonzarme de mi fe, eso ya es testimoniarlo. Y de ahí a predicar, a expandir, a ayudar a que otros también la promuevan y la propaguen. Por eso las palabras de Jesús en el Evangelio hay que creerlas. Todo aquel que se declare por mí delante de los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que dé la cara por mí, yo daré la cara por él ante el Padre. Entendamos esto. Si ante otras personas yo no me avergüenzo de ser cristiano, de ser católico, de mi fe, pues cuando el Padre yo vaya al juicio, Jesucristo, a pesar de mis pecados, Él no se avergonzará de mí. Ay, menos mal, porque si no hace más que acordarse de todo lo que yo he hecho, de todos mis desastres en mi vida, entonces sí que va a sentir vergüenza. Yo, tal y como se ha portado, fuera, quita. Me avergüenzo de él. Pero si yo declaro, muestro mi fe delante de los hombres, y eso pues se hace, como digo, llevando el rosario, con una cruz, rezando, y a veces participando de una procesión, de un acto público de fe, entrando a la iglesia. Y no, cuando me decía una persona que se convirtió en Arequipa, en NSE, me decía, yo la primera vez estaba escuchando la radio, entonces quise ir, y entonces lo primero que hice fue pasar por la puerta, pero como el que pasa, mirar así de reojo y tirar para adelante. Después volvió otra vez a pasar, y pasó así varias veces, ¿no? Y después ya una vez quiso entrar, y para entrar miró para un lado, miró para otro, que nadie le viera, que no le conocieran, y cuando ya vio como que nadie le miraba, pues entonces se metió, pero tratando de que nadie le viera. Era un proceso, ¿no? Era el proceso, primero ahí con un temor, y si me ven que entro aquí, no sé qué, no sé cuánto, hasta que ya pudo vencer, y ya pudo entrar y hablar conmigo, contarme, preguntar, hacer otras cosas. ¿Ve? Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. El que me niegue, hay una manera de negar, es renegar. Yo no soy católico, yo, y lo digo públicamente. Pero el que me niegue, entonces se niega a participar de la procesión, se niega a llevar algún distintivo religioso, se niega. Eso es negarle. Eso es negarme a dar testimonio de Cristo. Me preguntaba uno, padre, mire, es que por el trabajo tengo que ir a Marruecos.
Y como están las cosas, iba a llevarme mi cruz de San Benito, pero, ay, si me llevo la cruz y si me la ven y si me matan, y ya empezó ahí la cabeza a dispararse, ¿no? Y claro, una vez que ya empezaron los pensamientos, si la llevo, malo, y si no la llevo, reniego de Cristo. ¿Será esto renegar de Cristo? Que si sí, que si no. Entonces ya me llamó todo angustiado. Digo, bueno, pues que lleves una cruz o que no la lleves, eso no es necesario, no es obligatorio que tengas que llevar esa cruz porque se te ocurrió pensar en ello. Ahora, si cuando estés allí no entras a una iglesia, no vas a misa, no, a eso sí es renegar. Lo otro no. Yo la dejo aquí porque, no lo sé, puede pasar algo y entonces tampoco quiero provocar lo que no hace falta. Voy por cumplir porque el trabajo me manda a ir allá a cumplir una misión. Pero si vas a estar allí unos días, reza, haz tu vida como cristiano. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, si porque estás en un país musulmán y porque están persiguiendo a los cristianos, yo me callo y no voy a rezar, no voy a hacer nada y me voy a comportar como sin fe en Cristo, eso sí es renegar, eso sí es negarle a Él. Pues tengamos cuidado, sobre todo los que no quieren participar de los actos públicos. La esperanza es la virtud teologal por la cual aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, no en nuestras obras, en nuestros méritos, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Esto es, la esperanza es la que nos va a dar, porque es que, a ver si lo entendemos, como nosotros no podemos alcanzar un mundo sobrenatural, Dios nos da el medio que son las virtudes teologales para que ellas nos eleven a una vida sobrenatural. Y entonces, ¿cómo puedo yo alcanzar la vida eterna? Yo no puedo, es Él quien me la da. Entonces, lo único que yo puedo hacer es creer que Él es bueno y que Él me la da porque Él es bueno, no porque yo lo merezca. Pero para que Él me la dé, colaboro, participo, ¿haciendo el qué? Cumpliendo los mandamientos, recibiendo los sacramentos, haciendo todo lo que Él quiere que yo haga. Yo hago porque soy criatura de Dios y tengo obligación de obedecerle todo lo que Él manda. Pero por eso yo no lo merezco. Por eso yo no lo merezco. Yo lo voy a recibir porque Él es bueno y lo quiere dar. Punto. Y creo en esto. ¿Ve? A pesar de mis pecados, a pesar de mis miserias, a pesar de todo, Él es bueno y me lo quiere dar. Pues creo en eso. Eso es la esperanza sobrenatural. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues el fiel es el autor de la promesa, pues Él es fiel, autor de la promesa. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por la gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de la vida eterna. Herederos en esperanza. Fíjense, no es algo que yo pueda tener o comprar como las cosas. Yo veo que tengo unas monedas y esto vale tanto, pues yo con esta moneda alcanzo eso. Simplemente es, Él me lo promete y yo le creo. Eso es todo. Yo lo creo. Y Él dice, si tú crees esto, yo te lo doy. Eso es todo. Es creer en Él. Es esperar en su palabra. Por eso van tan unidas la fe y la esperanza. Cuando se pierde la fe, la esperanza empieza a decaer.
aunque siempre puede quedar. El pecado ya es otra cosa, ¿ve? Yo peco, sé que he obrado mal, todavía me queda la esperanza, Señor, creo en ti, creo en tu amor, creo y espero que me perdones y yo me arrepiento. Pero si se pierde la fe, la esperanza también está a punto de naufragar. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Las esperanzas que tenemos de tener buena salud, de mejorar, de salir de problemas, de no tener enfermedades, situaciones económicas adversas, son las esperanzas de los hombres. El vivir bien, tener paz, felicidad, bienestar, la familia unida, los que amamos unidos, son las esperanzas humanas. La esperanza sobrenatural asume las esperanzas que hay en el corazón del hombre, que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, las eleva. Por eso realmente cuando somos cristianos, católicos, y tenemos fe, y vivimos con la firme esperanza del cielo, el que se muere no es que desapareció, es que se fue por delante. Y la esperanza está, ya nos vamos a ver, nos encontramos allá. Mi padre y mi madre ya se murieron, pues ya van por delante y ya iré yo a encontrarles allá. Se va una amistad, se va un hermano, se va un compañero, un hijo. Pues Dios se los llevó porque ya iremos allá y allí estaremos todos de vuelta. Va asumiendo las esperanzas del hombre, pero en una esperanza superior. Protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. Ciertamente la esperanza tenemos que estar en ello firmes, porque cuando vienen fracasos humanos, bueno, ya en el cielo, allí será la cosa diferente, allí, y entonces uno supera las situaciones. Hoy vemos que hay personas que terminan desgraciadamente porque se hunden, entran en unas depresiones, todo por lo que han hecho, lo que les han hecho, lo que ha sucedido, y entonces en esas situaciones pierden las ilusiones, la razón de vivir, etc. Le falta la esperanza. Pero un cristiano, una persona que tiene fe y se apoya en la esperanza sobrenatural, todo lo que ocurra lo ve como unas circunstancias, pero siempre tiene una esperanza superior. Pero Dios es superior a todo esto, pero todavía Dios puede hacer cosas grandes, pero Dios es maravilloso y Dios puede hacer milagros. Y aunque uno ve ahí ya la enfermedad y el médico que ya te ha dicho ya no hay más que hacer, ¿ve? Pero siempre me queda la esperanza. Y si me fracasa y se muere, todavía me queda la esperanza, pero le veré en el cielo. ¿Ve? Si es que no hay manera de desanimar a uno que tiene verdadera esperanza. Todos los problemas pueden venir como sea. Y siempre espera en la ayuda, la promesa de Dios. Pero cuando ya en este mundo las cosas se van poniendo de una manera totalmente del revés, y ya uno ve que no hay aquí justicia, que no hay, o sea, lo que estamos viendo en tantos lugares donde las cosas se ponen tan mal, tan mal, tan mal, pero uno puede decir, bueno, y Dios si se llevase a esto, Dios puede cambiar, Dios puede hacer, y todavía queda esperanza. Y si ya se pone uno enfermo y ya no hay más que hacer, o la persona se pone enferma y ya no podemos hacer más, nos queda la esperanza de la vida eterna. Bueno, pues ya esto se acaba, se acabaron sus problemas y ya la vida eterna. Por eso realmente la esperanza es la solución para todas las depresiones, para todas las desilusiones, para todos los fracasos, para todos los reveses, todo se entra con esa esperanza divina y entra en otro ambiente, en otra forma. ¿Ve? Realmente un cristiano que vive con la esperanza firme, no hay nada que le desanime, nada, por ningún lado.
La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham, colmada en Isaac, de las promesas de Dios y purificada por la prueba del sacrificio. Esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Es una esperanza de fe. Por eso la fe y la esperanza tienen ese componente que es creer lo que Dios dice. Tengo que creer para poder esperar. Espero es porque tengo fe. Si no tuviera fe no podría esperar. Si no tengo el conocimiento de que Dios ha dicho eso, no podría esperar en Él, creerle. Si tenemos el modelo en Abraham y vemos cómo Abraham creyó contra toda esperanza, Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, le pone a prueba. ¿El qué? La fe y la esperanza. Son esas dos virtudes teologales que Dios puso a prueba en Abraham con aquel mandato, sacrifícame a tu hijo. Entonces nosotros vamos a encontrar en esta vida pruebas en la virtud. Es necesario. Es la manera como se fortalece la virtud, cómo se merece con la virtud, cómo vive la virtud. ¿Te imaginas en unos Juegos Olímpicos? Vamos a organizar Juegos Olímpicos. Entonces, la carrera de 100 metros. Yo creo que este es el vencedor, pero como se cansan de correr, pues que no corran, pero le damos la medalla de oro. Bueno, pero si no ha corrido, ¿ve? Es para que no se canse. Entonces le damos la medalla de oro sin correr. Ahora vamos a poner el salto de altura. Entonces este año en los Juegos Olímpicos se va a subir todavía el listón 2 centímetros más. Es un récord mundial. Va a batir el récord mundial. Pero como es un esfuerzo muy grande saltar por arriba, y para que no haga el esfuerzo le quitamos el saltar y le damos la medalla. Pero si no ha saltado, ¿ve? Yo también podría haberlo hecho. No, pero tú no podrías haberlo hecho. ¿Por qué a mí me lo niegas y a este sí? ¿Por qué este sí y tú no? Entonces, no basta con la intención de ser buenos. No basta con el deseo de cumplir la virtud. Tiene que ser probada la virtud. ¿Entendemos lo que significa esto? La paciencia es paciencia cuando tienes paciencia. Entonces vamos a probarte. ¿Ve? Y hay que estar ahí fastidiando, a ver hasta dónde llega el listón. Mira, yo tengo paciencia toda la que tú quieras, ¿ve? O mi paciencia es muy poquita. Así es que no me pruebes más, porque hasta aquí llegó la paciencia. Ya podíamos ver más. Entonces, claro, ¿qué es lo que te van a premiar? No la que tú dices tener, no la que tú piensas tener, no la que tú quisieras, sino la que tienes. La virtud se premia la que se tiene. Por eso todas las virtudes tienen que pasar por una prueba. Aquel monje del desierto, ¿ve? La caridad tuvo que pasar por una serie de cosas para pasar entonces a tener verdadera virtud. Por eso yo había 3 cosas que criticaba. Los que se cortaban la úvula, entonces la garganta como les molesta, se le inflama, pues quitar eso para no sufrir ese dolor. Tener una manta y bendecir el aceite. Pues por tanto, juzgar eso en los demás, tú vas a caer en todo. Y tuvo que pasar por todo. Una cosa, la otra y la otra. Así es que ahora ya comprende que no se debe de juzgar, que si el otro lo hace, pues
mejor es no. Pues hay cosas que tienes que ser probado. En la fe también tienes que ser probado. Por eso viene el enemigo, viene el mundo, vienen los hombres, y porque si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Siempre la misma pregunta, ¿no? Que es la pregunta de todos los tiempos, desde el principio del mundo y de todos los lugares y hombres, ¿no? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite que se muera mi familia, que se muera mi hijo, que se muera mi padre, que se muera no sé quién? Si Dios es bueno, pues ahí hay que hacer un acto de fe. Tú no has pedido, ¿y por qué se ha muerto? No dice que pedir recibiré. Si yo he pedido y se me ha muerto, es que Dios no me ha escuchado. Eso es un acto de fe. ¿Ve? Yo he pedido, sí, y Dios me ha escuchado, sí, y se ha muerto, sí. ¿Y qué es lo que pedías? ¿Que no se muriera? Bueno, Dios te ha escuchado. Pero entonces, te ha escuchado, pero te ha dado no lo que le pedías, sino lo que te convenía. Ha dado lo mejor para él y lo mejor para ti. Pues esto no lo entiendo. Ahí es donde está la fe. Ahí es donde entra la fe. Porque pedir y me dan todo lo que yo pido no es fe. ¿Es fe en qué? O sea, ¿qué clase de fe es esa? Ahora, el que pide y sabe que Él es bueno y Él siempre me escucha, pero me va a dar aquello que es lo mejor para mí, y creerlo a pesar de todo, eso es la verdadera fe. Así es, queridos hermanos, la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por amor de Dios. Entonces la caridad, como ven, antes le dije en la otra conferencia, la misericordia es parte de la caridad, pero no es más grande que la caridad. La caridad tiene una parte que es la misericordia. Luego la misericordia es más pequeña que la caridad. La caridad abarca mucho más, mucho más. ¿Quieren que se lo diga de otra manera? Revolucionaria y escandalosa. ¿Ve? Para que estén en desacuerdo conmigo. Mejor es tener caridad que misericordia. Es que, ¿ve? El que tiene caridad tiene misericordia. El que tiene misericordia a lo mejor no tiene caridad. ¿Es posible? Sí, sí es posible, así es. Es más allá, más grande la caridad que la misericordia. Aunque para algunos no lo puedan entender. Porque el mandamiento de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Este es el primero y mayor. Pues cumplirlo, no hay algo mayor que esto. Y el segundo, semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. La misericordia es una parte, es un trozo, es una pieza, pero no es mayor que la caridad. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el fin. Manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también ellos. Por eso Jesús dice: como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado. Se nos fue el tiempo. Teníamos más cosas para hablar, pero ya se acabó el tiempo. Como hay algunas personas que no han estado antes, pues
volvemos a repetir los avisos. Rezo del Santo Rosario cada día a continuación de la Santa Misa, las clases de catequesis para niños y jóvenes los sábados a las 12:30 y círculos marianos y clases para adultos los sábados a partir de las 17, de las 5 de la tarde. Los ejercicios espirituales en internado y en silencio según el método de San Ignacio el próximo fin de semana 26 al 28. Las inscripciones en recepción. Ya pueden ir, están abiertas las inscripciones para las peregrinaciones a Fátima y a Lourdes, a Fátima del 14 al 18 de junio y a Lourdes del 17 al 19 de agosto. Ayúdanos a evangelizar y también cumple tu obligación de transmitir el Evangelio, de evangelizar, para ello seguir en las transmisiones en directo del viaje apostólico del Papa a Chile y a Perú, del 15 al 22 de enero por nuestros canales en NSE Radio y NSE Televisión y en YouTube. Luego tienen también para su vida apostolado. Cuando uno no sabe predicar, lo mejor es que regale libros. Entonces yo no sé predicar, no sé decirle, oye, mira, léete este libro que es muy bueno. Que a lo mejor aquí encuentra cosas que yo jamás se las diría y que le ayudan a cambiar su vida, etc. Por eso, La imitación de Cristo por Tomás de Kempis es este libro que tiene realmente la aprobación de tantos santos y de tantas personas que le han ayudado y que tiene tantas traducciones. Y después, siguiendo sus huellas, del padre Anselmo del Álamo, son frases de santos. Aquí tienen sobre temas recopiladas unas frases de santos y cada una de ellas es realmente tema para una meditación completa. Y el Benjamín y la prensa dominical semanal y el Benjamín cada 2 meses, que nos ayudan a la formación, al crecimiento en nuestra vida espiritual. Y para el audio, San Pablo Apóstol, la sabiduría de la cruz, conocer la vida de San Pablo, nos ayuda, y mientras que uno está trabajando, haciendo otra cosa, pues el camino de Damasco, los primeros viajes, el apostolado de los gentiles, la identificación con Cristo y el glorioso martirio. Son los puntos que contiene este audio, este CD de audio, que nos ayuda a vivir y a conocer mejor nuestra fe. Ahora tenemos un tiempo de meditación, de adoración, y en 15 minutos tendremos la bendición con el Santísimo para terminar este santo retiro.